Los vectores de transformación son los medios con los cuales se pueden insertar genes externos al genoma de las plantas, esto con la finalidad de que éstas expresen diferentes características que naturalmente no expresan. Los vectores de modificación más comúnmente empleados son plásmidos de microorganismos, virus ya sean de ADN o ARN, y también transposones. El plásmido TI es utilizado como vector de transformación debido a su alta eficiencia para infectar plantas e insertar genes, esto con la finalidad de que la planta sintetice nuevas proteínas. Los plásmidos RI son utilizados como vectores de transformación debido a la facilidad con la que se insertan genes modificados a plantas. Esto origina células vegetales transformadas. Se utilizan fitovirus como vectores de transformación, principalmente para que las plantas produzcan proteínas de interés debido a la expresión transitoria de genes externos mediante la replicación de virus en la. Los transposones o genes saltarines se emplean para clonar varios genes de plantas. Sin embargo, no hay una metodología estandarizada y presentan una alta variabilidad en los resultados. Conmigo hablaremos un poco acerca de los marcadores selectivos para entender por qué son tan importantes en la ingeniería genética vegetal. Los marcadores selectivos son una herramienta aplicada en muchos campos, utilizada para localizar y aislar genes de interés, y se distinguen por su capacidad de detectar polimorfismos en los únicos o múltiples. Un marcador ideal tiene las siguientes características. Interferencia no destructiva, que le permite analizar al individuo sin perder integridad. Debe ser frecuente, esto quiere decir que ha de ser abundante en el genoma para que aparezcan suficientes marcadores. Polimórfico, lo que significa que debe tener por lo menos 2 variantes para generar información útil. Presentar herencia mendeliana basada en los cromosomas del núcleo sin influencia epigenética. Ser codominante, requerir poco DNA y de fácil análisis. Existen varios tipos de marcadores selectivos. Los basados en caracteres expresados, basados en proteínas y los que se basan en secuencias de DNA, mismos de los que enseguida les hablaré un poco más. Los basados en caracteres expresados pueden ser marcadores fenotípicos que hacen referencia a la forma de la hoja, color de la flor, semilla, presencia de X o Y carácter, o marcadores bioquímicos que indican la presencia de compuestos como los carotenoides, antocianinas, almidón, entre otros. Las basadas en proteínas usan patrones de estas para detectar polimorfismos e identificar cambios y modificaciones en el peso molecular, o las isoenzimas que difieren en la secuencia de aminoácidos pero catalizan para las mismas reacciones, permitiendo la detección fácil y específica de la actividad enzimática en un gel nativo. En los últimos están los neutrales, que codifican para proteínas o enzimas y están sujetos a presión directa por selección, y los neutrales que no codifican y son útiles cuando están cerca de genes de interés. Ahora, yo les voy a hablar sobre los sistemas de transformación. Agrobacterium tumefaciens consiste en insertar los genes de interés en plásmidos TI de Agrobacterium tumefaciens y cocultivarlos con una planta, célula animal, hongo o protistas para que este gen sea transferido en segmentos grandes e intactos de ADN con bajo número de copias. La biobalística usa micropartículas de oro y tungsteno cubiertos con el gen de interés. Con esta técnica es posible insertar secuencias en cloroplastos, mitocondrias o el núcleo, aunque tiene baja eficiencia de transformación. En la transferencia directa de genes a protoplastos, las paredes celulares son removidas por enzimas hidrolíticas, generando así protoplastos que se permeabilizan y ponen en contacto con el ADN recombinante. Posteriormente, se promueve su división celular y su regeneración a tejido fotosintético. En la microinyección se inmoviliza el material vegetal a transformar y se absorbe el ADN con una microaguja. Se acerca al tejido, se inyecta y aplica presión dentro del capilar permitiendo la salida del líquido a la célula y se incuba. En la ultrasonicación, las células a transformar genéticamente en contacto con el ADN son sometidas a alta frecuencia por tiempos cortos. Esto es capaz de provocar cortes en el material genético, por lo que la eficiencia es baja. En la transformación mediada por carburo de silicio se emplean microfilamentos de carburo de silicio, que son mezclados con las células vegetales y el gen de interés. La mezcla se agita a alta velocidad y en el proceso los microfilamentos se inyectan y permiten el ingreso del ADN a las células. Esto las puede dañar. En la transformación de cloroplastos, los genomas en cloroplastos están organizados con promotores tipo bacterianos, de ahí la necesidad de construir vectores apropiados para estos organelos. Los genes de cloroplastos son heredados por vía materna, como consecuencia los genes insertados no son diseminados por el polen, ya que esta célula no contiene ningún plástido. Tiene una elevada expresión del transgen, que es lo que se busca cuando se desea emplear a la planta como un bioreactor. En la transformación transitoria, el tiempo y sitio de expresión del transgen es variable dependiendo de la fenología de la planta y de las señales regulatorias empleadas para expresar a la unidad de expresión génica. Se emplea en plantas completas y se generan sectores discretos transformados mediante Agrobacterium. Muy bien, ahora yo les voy a hablar sobre la oferta de los productos de la ingeniería genética vegetal.
La liberación comercial de estos productos ha sido autorizada en cerca de 15 países, pero solo en Argentina, Australia, Canadá, China y los Estados Unidos han sido adoptados en forma masiva en rubros tales como la soja, el maíz, la papa, la colza, el tabaco y el algodón, con ventas anuales de más de $5.000 millones entre aceites y granos. Debido a esto, se ha expandido la frontera agropecuaria y ha aumentado un 13% la superficie agrícola en Latinoamérica, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde esa expansión no supera el 5%, o en Europa, donde cada año disminuye un 4%, principalmente por el sostenimiento de la familia rural y el cuidado del ambiente. En Latinoamérica, el crecimiento ha ido acompañado de un aumento y una intensificación del uso de insumos tales como nuevas semillas, herbicidas, semillas, arrancadores y fertilizantes. Es algo así como una nueva versión de la Revolución Verde, impulsada por intereses supranacionales. Una situación que se tiene con los OGMs es que, en general, se presta poca atención al impacto que tengan sobre el ambiente donde sean liberados. Los impactos ambientales, en especial los que ya están claramente identificados, como el desarrollo de resistencia a los biocidas en malezas e insectos, los problemas de deriva o la acumulación de herbicidas, tienen una clara importancia económica, pues inducen directamente un mayor uso de insumos, entre ellos los productos transgénicos, lo cual termina en un círculo vicioso en donde todo el problema es reducido a variables económicas, sin tomar en consideración las. En Latinoamérica se había utilizado en general una proporción de insumos muy baja, por lo que era reconocida como productor de alimentos naturales. Además, el sistema de rotación de cultivos agrícolas y de ganadería permitía mantener la estabilidad ambiental y económica. Ello se ha visto perturbado ahora por la agricultura industrial, que presiona con fuerza sobre los recursos y se sostiene en el uso intensivo de herbicidas y fertilizantes, la mayoría de ellos importados. Estas nuevas tecnologías permean también en América Latina desde el punto de vista empresarial debido al control de malezas en los cultivos, pues esto absorbió alrededor del 40% de los costos de producción. La llegada de transgénicos, con su simplicidad y el bajo costo de los herbicidas, dieron origen a una gran demanda de semillas agroquímicas. Este fenómeno también ha provocado la desaparición de pequeñas y grandes empresas agropecuarias, siendo que los grandes agricultores adquieren el 70% de sus insumos, equivalente a $880 millones, mientras que los medianos y pequeños solamente adquieren el 30%. Las grandes empresas ponen en la mira dos mercados, el de Brasil y el de México. La conquista de estos mercados favorecería el aumento de la producción y consumo de agroquímicos y habría una tendencia a la baja de los precios en el mercado mundial. Sin embargo, las consecuencias que podrían traer a los ecosistemas y el. Así pues, se puede observar que la ingeniería genética vegetal tiene un enfoque actual que apunta únicamente a la reducción de los costos por medio del aumento de la productividad, sin prestar atención a otros factores de importancia como las posibles consecuencias a la